Bien, entonces en esta parte en esta segunda parte vamos a revisar lo que son las aplicaciones de las derivadas y vamos a seguir un proceso eh, interesante de cómo se obtienen las derivadas de una función. Entonces vamos a iniciar. Entonces aquí lo primero que vamos a hablar es de dos conceptos, ¿ok? Cuando una función es creciente y cuando una función es decreciente. Bien, acá ahí nos muestra que una función creciente tendría este aspecto, en tanto que la función decreciente tendría este aspecto. A ver, básicamente, matemáticamente se nos define como cuando está una función en un intervalo AB, dado un intervalo AB, va a ser creciente en este intervalo si para todo par de números x1 y x2, ¿sí?, tales que x1 es menor que x2, se cumple que el valor de la función en x1 sea menor que el valor de la función en x2. Entonces, si yo tengo un valor x1, evidentemente por la posición que tiene es claro que x1 es menor que x2, ¿verdad? Aquí en el sobre el eje x. Entonces, a x1 le corresponde un valor de la función en x1, eso ya lo saben, y x2 le corresponde un valor de la función en x2. Entonces lo que dice es que si x1 es menor que x2, entonces también el valor de la función en x1 va a ser menor que el valor de la función en x2. Cuando se presenta eso, tenemos el caso de una función creciente. Y cuando tenemos entonces una función definida g, por ejemplo, en un intervalos a y b, bueno, aquí colocaron cd, bueno, es decreciente en este intervalo si para todo par de números x1 y x2 tales que x1 sea menor que x2, se cumple que g es mayor que x2. Es decir, aquí igual tenemos lo siguiente. Tenemos x1 acá, pero x1 tiene un valor mayor de función, ¿sí ven? Acá. ¿Sí? Y x2, aunque es mayor, tiene un valor menor de función. O sea, el valor de la función es lo que hace que ocurra eso. Entonces, al unirlas, pues evidentemente se obtiene esa gráfica. Esa es una de las formas, digamos, de establecer cuando una función es creciente y cuando es decreciente. Pero existe una forma mucho más sencilla, que es trazando, esto se llama la tangente, ¿correcto? Entonces la tangente a la curva va a ser esta, en este sentido, y la curva va a ser esta, en este sentido. Entonces cuando la pendiente sea positiva, simplemente cuando la pendiente, sabemos que una pendiente es positiva cuando tiene esta forma y negativa cuando tiene esta forma, ¿correcto? Entonces, si la función tiene en un punto, tiene una pendiente positiva, esa función es creciente. En tanto que si la función tiene una pendiente negativa, entonces la función es decreciente, ¿ok? Entonces esa sería como la pauta que vamos a seguir, es mucho más entendible en cierta medida. Bueno, pero hay otros criterios importantes. Esto, digamos, sería a simple vista determinar cuándo la función crece o decrece. Pero existe una manera analítica de saber esto, y es una manera muy sencilla de saber esto, que es la siguiente. Entonces, vamos a hacer uso de la primera derivada de la función. Entonces nos establece lo siguiente, al obtener la primera derivada de la función, de manera analítica, nos dice que si al sacar la primera derivada de la función, y yo por qué digo primera derivada, porque vamos a requerir también de la segunda derivada, más adelantito lo mencionamos. Entonces tenemos, si la derivada de la función es mayor que cero, entonces decimos que es creciente. ¿Ok? Entonces si la derivada nos da positiva, es creciente. Cuando sea desigual a cero, entonces va a decir que va a tener un máximo. El máximo lo tenemos acá. O sea que aquí la función crece, llega a un máximo, decrece, llega a un mínimo y vuelve a crecer, según nuestra gráfica, según esta gráfica, ¿correcto? Eso lo podemos entender de manera visual, ¿no? Entonces aquí la función crece, así como al estilo de una montaña rusa, ¿sí? Aquí decrece, ¿sí? Aquí llega a un mínimo y vuelve otra vez a crecer, ¿no? Entonces como variaciones de energía, ¿no? En un sistema tal. Bien, entonces, pero bueno, volviendo a lo matemático, entonces sería simplemente esto. Entonces, cuando la derivada es positiva, la derivada de la función nos dé positiva, entonces es creciente. Cuando sea igual a cero, entonces se tiene, por ejemplo, en este caso, un máximo relativo. Cuando la derivada de la función es decreciente, entonces eso se va a dar cuando la derivada de la función sea
menor que cero, o sea negativa. Entonces, derivada negativa, función decreciente. Derivada positiva, función creciente. Y derivada igual a cero, entonces va a tener un máximo relativo, pero observemos aquí algo. Aquí la función también es igual a cero y presenta un mínimo relativo. O sea que cuando la derivada es igual a cero, la función puede presentar un máximo o un mínimo. La cuestión es cómo saberlo, ¿correcto? Entonces vamos a mirar enseguida cómo sabemos si la función tiene un máximo o tiene un mínimo, ¿correcto? Bueno, por lo pronto, entonces tenemos que lo siguiente, la siguiente observación, ¿no? En el valor x igual a x2, acá, la pendiente de la tangente de la curva vale 0, porque es horizontal, y como es este punto, como es en este punto, la función pasa de donde, de creciente a decreciente. Aquí empieza a crecer, pendiente positiva, vea, y aquí empieza a decrecer, pendiente negativa. Entonces, cuando pasa de creciente a decreciente, se dice que se tiene un máximo. Ahora veamos el mínimo. Entonces, ¿qué vemos acá? Aquí decrece, llega a un valor acá, ¿sí? Que no sabemos si es máximo o mínimo, pero luego empieza a crecer. O sea que cuando decrece y vuelve a crecer, entonces decimos que tenemos un mínimo. Bien, entonces los valores máximos y mínimos de una función se llaman puntos críticos. Entonces vea que ya tenemos varios conceptos acá involucrados, ¿correcto? A ver, hagamos una revisión. Si están tomando notas sería lo mejor, porque la idea de la clase no es simplemente verla como si se tratara de un capítulo, de una temporada, de una serie, ¿no? Incluso hay gente que a veces anota cosas cuando ve series, ¿no? En fin, aquí sería bueno entonces, ¿qué hemos revisado? Cuando una función es creciente. Respuesta, cuando tiene una pendiente positiva. Otra respuesta es que cuando la derivada de la función es mayor que cero. Aquí la tenemos. Bien. Algo más. Entonces, la función es decreciente. ¿Cuándo es decreciente? Entonces, la función es decreciente cuando pasa... no, perdón. La función es decreciente, acá, cuando la derivada de la función es negativa. Entonces, hablamos de función decreciente. Bien. Y la presencia de un mínimo, entonces la encontramos cuando pasa de decreciente a creciente, cuando pasa de creciente a decreciente. Listo. Eso sería, bueno, ahora cuando la derivada de la función es igual a cero, hay dos posibilidades, que estemos frente a un máximo o que estemos frente a un mínimo. No importa, entonces los máximos y los mínimos, ¿cómo se llaman? Se llaman puntos críticos. Sí, entonces en alguna pregunta, por ahí en una evaluación futura, aparece hay una pregunta así, ¿con los puntos críticos se consideran? Entonces ahí vienen las opciones, ¿no? Entonces la opción correcta de los puntos críticos, ¿cuáles son? Solamente son dos. Puntos críticos, solo dos. O un máximo o un mínimo. Eso se llaman puntos críticos. Son dos. Listo. Continuemos. Entonces acá allá hay una... Bueno, es lo mismo, ¿sí? Pero dicho ya de otra manera. Entonces f es creciente si x menos x sub 0. Y si si la función es creciente en este punto y la función es decreciente para el punto menor que cero y mayor que cero, y la función presenta un punto crítico cuando la derivada es igual a cero, entonces existe un máximo relativo. Pues eso es lo mismo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, si la función pasa decreciente, luego hay un punto crítico y luego decrece, al saber que crece y luego decrece, entonces aquí tenemos un punto crítico, que es un máximo. Aquí ya podemos decir que se trata de un máximo. Ahora, cuando la función decrece, pasa de decrecer a crecer, entonces el punto crítico es un mínimo. Eso es todo. Bien. Bueno, vamos a mirar otro concepto que es el de concavidad. ¿Ok? Entonces hemos mirado lo que es cuando una función es creciente, cuando una función es decreciente y qué son los puntos críticos. Ahí vamos. Bien. Bueno, la concavidad. Ahorita miramos al final para qué es que se hace todo esto, ¿no? Con qué finalidad es que se hace todo esto. Bien. Entonces tenemos acá que tenemos esta gráfica, ¿no? Esta gráfica que se refiere a la concavidad. Pero vamos a leer inicialmente qué nos dice. Dice, se ha concretado que donde la derivada de la función es mayor que cero, la función es creciente. Y que es decreciente en los intervalos donde la derivada de la función es menor que cero. Por lo tanto, los intervalos donde la curva es creciente están separados de los intervalos donde es decreciente, por un punto donde la tangente de la curva es paralela al eje X.
Sin embargo, puede suceder que la función, la derivada de la función igual a 0 y en x sub 0 no corresponda a un valor máximo o un mínimo. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, mire, cuando la función tiene estas características, que la derivada de la función corresponde a un valor 0, aquí tenemos un máximo teniendo en cuenta esto, como viene variando, y aquí tenemos un mínimo. Pero puede darse que no presenta ni un máximo ni un mínimo. Es más, hay algo interesante acá. Revisemos esta porción, aquí hay un punto de cambio, ¿no? Entonces revisemos esta porción. ¿Qué pendiente tiene? ¿Cómo es la pendiente acá? ¿Es positiva o es negativa? Escucho. ¿Cómo es la pendiente ahí en esta sección, en esta partecita? ¿Es positiva o negativa? Imaginemos la pendiente, la trazamos acá. ¿Es positiva o negativa? Escucho. Si están o me dejaron solo. A ver, ¿dónde están? Cuéntenme, a ver. Entonces la pendiente es positiva o es negativa en ese punto. Acá. ¿Cómo es la pendiente? Escucho. ¿Nadie? ¿Nadie sabe? Recuerde que habíamos hablado de eso atrás. ¿Ok? ¿Cuál es la pendiente positiva? ¿La del cuadro izquierdo o la del cuadro derecho? Pendiente positiva. Del cuadro izquierdo. La del cuadro izquierdo. O sea, la pendiente positiva siempre va hacia allá, siempre va acá. ¿Sí? Acá en ese sentido. ¿Sí? Y la pendiente negativa siempre en este sentido. ¿Ok? Entonces, si yo tengo esta gráfica que estoy mostrando acá, ¿cómo es la pendiente aquí? ¿Positiva o negativa? Positiva. Perfecto. Entonces aquí pendiente positiva. Ahora revisemos esta franja. Tracemos la pendiente, tangente a la curva. ¿Cómo es la pendiente? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva también, correcto, exactamente. Entonces observen que en el máximo y el mínimo, cuando hay un máximo o un mínimo, tenemos que una pendiente o positiva o negativa o una pendiente negativa o positiva. O sea, cambia de positivo a negativo la pendiente. En cambio, en este caso particular, fíjese que la pendiente, ¿sí?, sigue siendo positiva en los dos casos. Bien, cuando tenemos esa situación, entonces hablamos de que hay un cambio de concavidad. La concavidad la vamos a entender como esta forma curva que presenta la función. Podríamos utilizar la palma de nuestra mano, ¿sí?, nuestra mano, y arquearla un poquito, ¿ok? Entonces, al arquearla un poquito, vemos que en el centro se forma una concavidad. Una concavidad equivale a un hueco. Entonces, una concavidad es como si aquí estuviera terreno plano, acá terreno plano, y aquí hay un hueco. El concepto de concavidad es muy sencillo. Una superficie cóncava es aquella en la cual es más deprimida o unida o hundida, como diríamos coloquialmente, ¿sí?, más deprimida en el centro que en los lados. Eso es una concavidad. Y aquí tenemos otra concavidad, ¿sí? Por ejemplo, si miráramos una cuchara de su parte interna, ¿ok? De la parte interna, la forma que tiene la cuchara, eso sería una concavidad. Es cóncava en su parte interna, es decir, donde justamente colocamos los alimentos, en el área donde colocamos los alimentos, ¿no? Entonces ahí eso es una concavidad, ¿ok? Entonces fíjese que acá hay una forma de concavidad que estaría mirando como hacia abajo y aquí hay una concavidad que miraría como hacia arriba. Si lo hacemos colocaron paralelamente, coloquemos paralelamente la mano así un poquito arqueada, ¿correcto? ¿Hacia dónde está mirando el centro de la mano? Hacia abajo. Entonces tenemos una concavidad hacia abajo, ¿ok? Y aquí, si colocamos la mano en esa dirección, vemos que en esa dirección y en esa forma que les indico, entonces veremos que acá en el centro de la palma de la mano, entonces estaría mirando hacia arriba. Entonces por eso esto tenemos concavidad hacia abajo y concavidad hacia arriba, que es enseguida de lo que vamos a hablar en esta parte acá. ¿Ok? Entonces esto quiere decir que esta gráfica es cóncava hacia abajo. Si ponemos la mano ahí a ese nivel, vemos que la mano está mirando hacia abajo. Entonces es cóncava hacia abajo en el valor AB. Y en esta, si ponemos la mano en la misma forma, la arqueamos un poquito, vemos que el centro de la palma de la mano está mirando hacia arriba. Por lo tanto es cóncava hacia arriba. Entonces cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Listo. Ahora, algo más. El punto en el cual
el punto en el cual, a ver acá, el punto en el cual pasa, la función pasa de una concavidad, por ejemplo, aquí pasa de ser cóncava hacia abajo, pasa a ser cóncava hacia arriba. En el punto en el que cambia la concavidad de una función se llama punto de inflexión. ¿Ok? Punto de inflexión es lo que se llama. Entonces tenemos ya conceptos claros, ¿verdad? Entonces aquí simplemente podríamos poner como una flechita saliendo de la palma de la mano para también perpendicular y ella nos señalaría cómo es la concavidad. Entonces si tiramos una flechita aquí hacia abajo, del centro, siempre del centro, como el centro de la palma de la mano, ¿sí? El centro de la mano, entonces mostraría que ella se dirige hacia abajo, entonces por lo tanto es cóncava hacia abajo. Y si acá del centro en esa curva trazamos una flecha perpendicular, vemos que señala hacia arriba, por lo tanto es cóncava hacia arriba. Y el punto este sería el punto de inflexión. ¿Qué es el punto de inflexión? Es donde cambia de una función cambia de concavidad. Y puede cambiar de concavidad también, por ejemplo, de estar arriba y luego pasar abajo, correcto, también. Cualquier cambio de concavidad en cualquier sentido es el punto en el cual se unen o digamos ahí se muestra ese cambio de concavidad, se llama punto de inflexión. Es diferente al punto crítico. Revisemos otra vez qué era el punto crítico. El punto crítico es esto, es donde hay un máximo o un mínimo. Pero para que haya un máximo, vea que la función tiene que crecer y luego decrecer, o decrecer y luego crecer. Cuando hablamos de concavidad, vimos que, y hay punto de inflexión, vimos, lo dijeron ahorita, que la función aquí solamente es creciente y aquí también creciente, solo que cambia como de, sí, cambia como de posición, pero lateral, ¿no? Como de lado. Bueno, sin necesidad de enredarnos tanto, simplemente cambio de concavidad hacia abajo y cambio de concavidad hacia arriba, y el punto en el cual pasa de una concavidad a la otra se llama punto de inflexión. Eso es todo. Ahora vamos a lo analítico. Gráficamente ya está, ¿cierto? Podemos identificar, ajá, esta gráfica es cóncava hacia abajo, esta gráfica es cóncava hacia arriba, ¿bien? Y aquí el punto en el cual cambia de concavidad se llama punto de inflexión. Eso es lo que necesito que tengamos claro gráficamente. Y acá igual regreso. Entonces, en este punto la función es creciente, en este punto la función es decreciente, en este punto la función tiene un punto crítico, que para el caso de la figura es un máximo. Aquí la función es decreciente, aquí la función es creciente y para este caso esto es un punto crítico y concretamente aquí tenemos que ver con un valor mínimo acá. ¿Ok? Y en la concavidad pues ya lo mencioné, son los valores. Ahora vamos a mirar cómo consideramos nosotros de manera analítica la concavidad. Entonces dice, aquí es donde usamos la segunda derivada de la función. Entonces la primera derivada nos sirve para establecer puntos críticos, o mínimos o máximos. Y la segunda derivada nos va a permitir examinar la concavidad de la curva. Entonces, vea lo que dice acá. Si la segunda derivada es mayor que 0, entonces, o sea, es positiva, entonces decimos que la curva es cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada de la función es menor que 0, o sea, negativa, entonces vamos a decir que es cóncava hacia abajo. ¿Listo? Ok, aquí vamos a seguir adelante, entonces vamos a ir a esta parte, resumen. Entonces si f de x es cóncava hacia arriba, entonces porque la segunda derivada es positiva. Si la función es cóncava hacia abajo, entonces es porque la segunda derivada es negativa. Y cuando la segunda derivada es igual a 0, entonces tenemos que la curva cambia de concavidad, o sea que cuando la segunda derivada es igual a 0, estamos identificando un punto de inflexión. ¿Listo? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a ver, hagamos un resumen acá. Hagamos un resumen acá. Siguiente. Ahora vamos a trabajarlo mejor como en Word. A ver, en Word. No, vamos a trabajarlo acá. A trabajarlo acá. Bueno, ya abrimos un momentico Word. Estoy escuchando unos timbres por ahí. ¿Será alguien más que...? Ah, bueno, 15 minutos. 15 minutos nos faltan para terminar. Ok, entonces acá vamos a utilizar el editor de expresiones. Bien, entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Estamos acá.
Entonces vamos a hacer un cuadro resumen acá con el Word. Bien, entonces acá. Listo, entonces tenemos lo siguiente. Voy a colocar acá una determinada función, ¿no? Una determinada función. Entonces vamos a insertar acá ecuación y vamos a decir lo siguiente. Entonces para una tal f de x, ¿sí? La primera derivada de x, ¿sí? Una función dada, la primera derivada de x, ¿sí? Acá me dijo algo que no quiero, no necesito, la primera derivada de x, entonces puede tener tres resultados, ¿correcto? La primera derivada de x puede tener tres resultados. Primer resultado, la primera derivada puede ser mayor que 0. Bueno, no sé por qué me está dibujando me está interpretando mal esto. Vamos a hacerlo de nuevo. F de x mayor que 0, pero esto es la derivada. Vamos a dejarle un espacio acá. Listo, yo creo que ahí ya nos funciona. Listo, voy a copiar esto, voy a ponerlo aquí al final. Y voy a... ¿no? Me coloco acá esto. Hacerlo acá otra vez, insistirle. Ok, al fin. Bueno, entonces vamos a darle esto acá. Vamos a darle un poco más de tamaño para que ustedes lo vean mejor. 14, 16. Listo. Vamos a ver acá. Voy a pegarlo otra vez. Vamos a darle el mismo formato de acá. Bien, y voy a pegarlo una vez más. Y vamos a darle otra vez el mismo formato. Bien, entonces, ¿qué posibilidades, de valores tiene la primera, la segunda y la primera derivada? Vamos a poner esto a la izquierda. Listo, entonces acá tenemos. Entonces, que sea mayor que 0. Bien, que sea igual a 0. Qué horrible esto, ¿eh? No sé por qué está haciendo eso, pero bueno. Y aquí que sea menor que 0. Menor que 0. Tenemos esto. Otra vez. Y ya, insistimos. Bueno, tal vez por lo que le estoy dando un espacio ahí, él asume que es una potencia, debe ser por eso. Bueno, entonces tenemos estas tres opciones para la primera derivada. Ahora veamos los significados. Quiero que me ayuden con eso. A ver, entonces cuando la primera derivada es mayor que 0, ¿qué significa? ¿Qué significa que la primera derivada sea mayor que 0? La primera derivada, recuerde que tiene que ver con la existencia de puntos críticos y si la función es creciente o decreciente. Ya, eso es todo. Entonces, primera derivada que involucra, vamos a colocarlo por aquí para que lo tengan claro. ¿Ok? La primera derivada de la función determina. ¿Qué determina? Determina tres cosas. Uno, que la función sea creciente. ¿Ok? ¿Qué más? 2, que la función sea decreciente. ¿Ok? Decrezca. Y tercero, la existencia de puntos críticos. ¿Y qué son los puntos críticos? Máximos o mínimos. ¿Está claro? Bien. Entonces, ahora, ¿cómo queda? Entonces, cuando la derivada es mayor que 0, ¿qué significa? ¿Es creciente, es decreciente o que existe un punto crítico? Los escucho. Los escucho, por favor. A ver, necesito que participen porque la idea es esa. Cuéntenme. A ver, por ejemplo, Jorge Soto, Edison, ¿qué piensan? Entonces, ¿qué pasa cuando la derivada es positiva? La primera derivada es positiva. ¿La función es creciente, decreciente o creciente? Creciente. Perfecto. Entonces, creciente. Listo. Entonces, fíjese, positiva, que crece, tiene relación, ¿no? Tiene relación, se hace mayor si es positiva. Bueno, cuando es igual a 0, ¿qué significa? Es el punto crítico. Exacto, que tiene puntos críticos. Vamos a copiar esto acá. Creo que me trae el formato hasta aquí. Listo, entonces quiere decir que existe un punto crítico. Entonces cuando es igual a 0, que hay un punto crítico. Es correcto, muy bien. Crítico.
Bien, y la última parte, entonces, si es menor que cero, entonces quiere decir que está siendo decreciente. Y listo, eso es todo con respecto a la primera derivada. Bien, entonces la primera derivada de la función determina esto, ¿ok? Que la función es creciente, que sea decreciente o que existan puntos críticos. Muy bien, vamos a hacer el mismo ejercicio ahora con la segunda derivada. Bien, vamos con la segunda derivada. Entonces, porque el tema tiene que ver con derivadas, por supuesto. Y listo, entonces aquí tenemos ya la segunda derivada. Espero que no me forme problema. Entonces, segunda derivada la estoy dibujando así. Y acá. La estoy representando, digo, acá. Bien, entonces la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada, a ver, ¿con qué tiene que ver? Segunda derivada. ¿Con qué tiene que ver? Que la función es ¿qué? Cóncava. Eso, muy bien. Entonces la función es cóncava, cóncava y tiene dos posibilidades, hacia arriba. Bien, la función es cóncava, pues ahora aquí vamos a ponerla aquí. La función es cóncava hacia abajo, muy bien, hacia abajo. Y aquí ya no es la existencia de puntos críticos, es la existencia de, ¿cómo se llama ese punto de transición, de cambio de concavidad? Punto de inflexión. Muy bien, la existencia de un punto de inflexión, excelente. De un punto de inflexión, excelente. Listo, ahora sí definamos. Entonces, cuando la derivada, la segunda derivada es positiva. La segunda derivada de la función es positiva, es mayor que cero. ¿Qué significa? Dicen de concavidad, entonces ahí sería concavidad, nos indica que hay un punto de inflexión, nos indica que, ¿qué nos indica? Voy a borrar todo esto, que no nos confunda, y aquí también. Y colocamos lo que corresponde. Bueno, entonces los escucho. Segunda derivada positiva, ¿qué indica? La función es cóncava hacia arriba, ¿no? Cóncava hacia arriba, ¿seguro? Bueno, vamos ya a escribir cóncava hacia arriba. Positiva, cóncava hacia arriba. Bien, voy a copiar para aligerar. Cuando es igual a cero, ¿qué significa? Cuando la segunda... Exacto, muy bien, punto de inflexión. Es la existencia del punto de inflexión. Excelente. Muy bien. Y la última, entonces si mayor que cero es hacia arriba, entonces menor que cero es hacia abajo. Listo. Entonces esto es lo que tenemos que tener en cuenta para el tema de las funciones. Entonces la primera derivada tiene que ver con esto, que la función es creciente, decreciente o que hay puntos críticos. La segunda derivada tiene que ver con esto, que sea cóncava hacia arriba, que sea cóncava hacia abajo o que tenga un punto de inflexión. Y las condiciones son las que ustedes acaban de decir. Si la primera derivada es mayor que cero, es creciente. Si es menor que cero, es decreciente. Y si es igual a cero, es porque hay un punto crítico. Muy bien. Y en la segunda derivada, si es mayor que cero, entonces cóncava hacia arriba. Si es menor que cero, entonces cóncava hacia abajo. Y si es igual a cero, es porque existe un punto de inflexión. Muy bien, los felicito en esta primera parte. Es todo lo que realmente con lo que teníamos que ver o tendríamos que ver. ¿Ok? Bien. Y aquí vamos entonces a revisar un ejemplo sencillo. Voy a cortar la grabación acá para seguir en la siguiente parte con el ejemplo.